Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Como sabéis, la próxima semana se celebra el Día del Libro, una fecha que en apariencia está llena de luz, páginas abiertas, historias compartidas, el olor del papel, la celebración del conocimiento. Pero hoy no vamos a hablar de libros que podemos tocar, ni de historias que se conservan en estanterías. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más inquietante, porque ¿qué ocurre con los libros que desaparecen? ¿Qué pasa con las bibliotecas que se esfuman sin dejar rastro? ¿Y si entre esas páginas perdidas se escondiera conocimiento que el mundo nunca debió perder, o quizá nunca debió encontrar? En esta ocasión quiero que imaginéis algo. Imaginad una biblioteca enterrada bajo tierra, sellada, olvidada, intacta durante siglos. Una colección de manuscritos antiguos, escritos en lenguas muertas, guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Imaginad que nadie sabe con certeza dónde está, pero que muchos han intentado encontrarla. Porque esa biblioteca tal vez existió, y su dueño fue uno de los personajes más temidos y enigmáticos de la historia, Iván el Terrible. Para entender este misterio, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, muy atrás, a una Europa que estaba cambiando, a un mundo que acababa de presenciar la caída de un imperio que había durado más de 1000 años, el Imperio Bizantino. Corre el año 1453, Constantinopla cae, y con ella no solo desaparece un imperio, también se dispersa su conocimiento. Bibliotecas enteras, manuscritos únicos, textos clásicos, todo aquello que había sido protegido durante siglos comienza a desaparecer, a ser saqueado, vendido, ocultado. Y aquí es donde empieza nuestra historia, porque entre quienes escaparon de ese colapso había miembros de la nobleza bizantina, personas que no solo llevaban consigo riquezas materiales, sino algo mucho más valioso, conocimiento. Décadas después, una de esas figuras, una mujer llamada Sofía Paleóloga, viajaría a Moscú para casarse con el gran príncipe ruso Iván III, y según la leyenda, no llegó con las manos vacías. Se dice que trajo consigo una colección de manuscritos antiguos procedentes de Constantinopla, textos griegos, latinos, quizá incluso obras que ya entonces se consideraban perdidas, documentos que habían sobrevivido al derrumbe de un imperio. Ahora deteneos un momento, pensad en lo que eso significa. Si esa colección realmente existió, entonces Moscú, en pleno siglo XV, podría haberse convertido en el refugio de conocimientos que habían desaparecido en el resto del mundo. Y esa colección, con el paso del tiempo, acabaría en manos de su nieto, Iván IV, Iván el Terrible. Iván no era un hombre común, fue el primer zar de Rusia, un gobernante temido, impredecible, profundamente paranoico, pero también oculto. Se sabe que tenía interés por los libros, que valoraba el conocimiento, que entendía el poder de lo escrito, y según los relatos que han llegado hasta nosotros, Iván heredó aquella colección bizantina y la amplió. Algunos cronistas de la época hablaban de una biblioteca extraordinaria, no solo por su tamaño sino por su contenido. Decían que allí había textos antiguos que nadie más poseía, obras clásicas desaparecidas en Europa occidental, manuscritos únicos. Pero hay un problema. No tenemos pruebas directas. No hay inventarios completos, no hay catálogos fiables, solo referencias, menciones, rumores. Y sin embargo el mito persiste, porque hay algo más. Muchos testimonios coinciden en un detalle inquietante. Esa biblioteca no estaba expuesta, no era pública, no era accesible, estaba escondida. Aquí es donde la historia empieza a volverse más oscura. Moscú en el siglo XVI era una ciudad vulnerable, construida en gran parte con madera, devastada repetidamente por incendios, amenazada por invasiones, sacudida por conflictos internos. Iván lo sabía, y si realmente poseía una colección de valor incalculable, tenía razones de sobra para protegerla. Algunas fuentes sugieren que mandó construir cámaras subterráneas, pasadizos ocultos bajo el Kremlin, bóvedas diseñadas para resistir el fuego, el saqueo, el tiempo. Imaginad esos espacios, oscuros, fríos, silenciosos, filas de estanterías cargadas de manuscritos, pergaminos enrollados, libros encuadernados en cuero,
todo ello oculto bajo tierra, lejos de la vista de todos, guardado, protegido, olvidado. Y entonces Iván muere, año 1584, y con su muerte la biblioteca desaparece. No hay registros claros de su destino, no hay testimonios fiables de su traslado, no hay documentos que expliquen qué ocurrió con ella. Simplemente deja de existir, como si nunca hubiera estado allí. A partir de ese momento la historia se convierte en una obsesión. Durante siglos, generaciones enteras han intentado encontrar la biblioteca perdida. Algunos creían que estaba enterrada bajo el Kremlin, otros pensaban que había sido trasladada a monasterios remotos, otros que había sido destruida en algún incendio y que todo lo demás no era más que una ilusión colectiva. Pero nadie ha podido demostrar nada, y eso es lo que la hace fascinante. En el siglo XVIII el interés por la biblioteca resurge con mucha fuerza. El zar Pedro el Grande, conocido por su afán de modernizar Rusia, mostró curiosidad por este enigma. Ordenó investigaciones, se recopilaron testimonios antiguos, se revisaron documentos, pero no se encontró nada. Ni una sola prueba concluyente, y sin embargo, la idea no murió, porque hay algo profundamente humano en este tipo de misterios, la idea de que existe un conocimiento oculto, de que hay algo enterrado esperando a ser descubierto, algo que podría cambiarlo todo. Ya en el siglo XX, durante la era soviética, se realizaron excavaciones bajo el Kremlin, se exploraron túneles, se analizaron estructuras subterráneas, y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque algunos informes hablaban de pasadizos desconocidos, de cámaras selladas, de espacios que no figuraban en los planos oficiales, pero una vez más no hubo hallazgos definitivos, nada que confirmara la existencia de la biblioteca, nada que la negara por completo. Y entonces llegamos a hoy, siglo XXI, tecnología avanzada, escáneres subterráneos, análisis geológicos, investigación histórica más rigurosa que nunca, y sin embargo, el misterio sigue sin resolverse. Pero ahora quiero que hagamos algo diferente. Quiero que pensemos en lo que podría haber dentro de esa biblioteca, porque eso es lo verdaderamente perturbador. No se trata solo de si existe o no, se trata de lo que podría contener. Si los relatos son ciertos, allí podría haber obras perdidas de la antigüedad, textos que solo conocemos por referencias, libros que desaparecieron hace siglos. Imaginad leer algo que nadie ha leído en 500 años, o en 1000. Imaginad descubrir ideas olvidadas, teorías antiguas, conocimientos que se consideraban destruidos para siempre. Pero también, imaginad otra posibilidad, que no todo ese conocimiento fuera inocente, que algunos de esos textos contuvieran ideas peligrosas, conocimientos que por alguna razón fueron ocultados. Porque a lo largo de la historia no todos los libros se han perdido por accidente, algunos han sido escondidos. Y aquí es donde la historia roza la conspiración. Hay quienes creen que la biblioteca no solo fue ocultada sino protegida deliberadamente, que su ubicación se mantuvo en secreto de forma intencionada, que alguien, en algún momento, decidió que era mejor que permaneciera enterrada, para siempre. ¿Suena exagerado? Tal vez, pero pensad esto. A lo largo de la historia hemos perdido innumerables obras, incendios, guerras, censura. El conocimiento es muy frágil. La Biblioteca de Alejandría es el ejemplo más famoso, pero no es el único. Y sin embargo, aquí tenemos una historia diferente, una biblioteca que no fue destruida sino escondida. Eso cambia las reglas, porque si algo se esconde es porque alguien quiere que no se encuentre. Hay teorías que hablan de trampas, de cámaras diseñadas para impedir el acceso, de pasadizos que se derrumban, de mecanismos de seguridad primitivos pero muy efectivos. No hay pruebas sólidas de esto, pero la idea persiste, y es difícil no dejarse llevar por ella. Imaginad que sois los primeros en encontrarla, descendéis por un túnel olvidado, el aire es denso, el silencio es absoluto, llegáis a una puerta cerrada durante siglos, la abrís y al otro lado está, intacta, esperando. ¿Qué haríais? Ahora bien, volvamos a la realidad. Los historiadores en su mayoría adoptan una postura más cauta. Muchos creen que sí existió una colección importante, que Iván el Terrible probablemente poseía libros valiosos, pero también creen que la leyenda ha crecido con el tiempo, que se ha exagerado, que se ha transformado en algo mucho más grande de lo que fue en realidad. Y es posible. Las historias cambian, se amplifican, se convierten en mitos, pero incluso así queda algo, una base, un núcleo de verdad. Y ese núcleo es suficiente para que siglos después sigamos hablando de ello, suficiente para que hoy, en la víspera del Día del Libro, estemos aquí, pensando en una biblioteca que quizá nunca veremos,
porque al final esta historia no trata solo de Iván el Terrible, ni de Rusia, ni siquiera de una biblioteca. Trata de algo más profundo, trata de nuestra relación con el conocimiento, de nuestra obsesión por preservar, por descubrir, por recuperar lo que se ha perdido. Cada libro es una promesa, una voz del pasado, una idea que ha sobrevivido al tiempo, y cuando un libro desaparece, no solo perdemos palabras, perdemos posibilidades. Quizá por eso, historias como esta nos inquietan tanto, porque nos recuerdan que hay cosas que ya no podemos recuperar, y otras que quizá sigan ahí fuera, esperando. Así que la próxima vez que tengáis un libro en las manos, pensad en ello. Pensad en todos los libros que no llegaron hasta nosotros, en todas las bibliotecas que se perdieron, y en aquella que, tal vez, sigue oculta bajo tierra, en silencio, en la oscuridad, guardando sus secretos. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, con mucho más.